Pues aquí estamos de nuevo y con el tema este de la crisis que estamos viviendo del coronavirus. Y me he puesto a pensar, seguir pensando de la enormidad de lo que estamos enfrentando. Es una cosa que no se puede minimizar. Yo no creo que se deba de minimizar, porque creo que a la luz de nuestra fe, a la luz de la teología y en el caso mío de la teología bíblica que comparto con ustedes, eh, es una gran catástrofe y las consecuencias todavía no se saben, ¿eh? Si vendrán otras olas de virus, si con el invierno o que se muta el mismo virus sufre mutaciones que hace que lo que se desarrolle como remedio contra él o vacuna, lo que fuera, después ya no sirve con otro tipo. Entonces no se trata, en primer lugar, de tener miedo, ya lo dijo el Papa Juan Pablo II, cuyo eh, nacimiento conmemoramos ayer, creo que fue antes de ayer. Pero sí, yo diría que a la luz de la Biblia deberíamos de captar lo que significa algo tan enorme y se me ocurre ir al libro del Deuteronomio. Es un libro que a lo mejor no es conocido mucho por los católicos o incluso por otros cristianos, pero es un libro muy importante, es el fin del Pentateuco, el quinto libro, viene siendo como un fin de los primeros cuatro libros, aunque es un fin sin fin, porque Israel no entra todavía a la tierra prometida al final del Pentateuco. Con la muerte de Moisés no entra nadie, no entrará nadie, excepto los más pequeños que no conocen el bien y el mal, y Josué y Caleb, un pagano que se unió a Israel. Y después de lo que sigue del libro del Deuteronomio, que es muy importante en el canon judío en especial, es el libro de Josué con la conquista de la tierra. Y se pudiera haber terminado la ley, la famosa ley, los profetas, la ley se pudiera haber terminado con Deuteronomio, con Josué. Se cumple la promesa, entran a la tierra, todos viven felices para siempre jamás. Pero la historia no fue así. Después de esa conquista en Josué, en el libro de los jueces comienza un ciclo de pecado. El pueblo está bien, se acomoda, peca, Dios le manda castigos, se atemorizan, se arrepienten, les manda un salvador, todo regresa a estar bien de nuevo, solo para repetir el mismo ciclo de nuevo. Con el libro de Samuel se narra la rebelión prácticamente de Israel cuando pide un rey. En el primer libro de Samuel, capítulo 8, Yahvé le dice a Samuel, no es a ti a que te están rechazando, es a mí que me están rechazando como rey, queriendo ser como las demás naciones con sus reyes. Y en el segundo, en el libro de Reyes, el que sigue al libro de Samuel, dividido en dos en el cristianismo, en el libro de Reyes, dos libros también para nosotros, en el segundo, Israel ya va al exilio y regresa a Egipto. Literalmente alguien ha puesto en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, verso 26, que todo el pueblo, desde los más grandes hasta los más pequeños, se regresaron a Egipto. Es decir, han deshecho toda la obra salvífica de Dios. Y precisamente vamos a ver, es la última maldición de Deuteronomio. Entonces, Deuteronomio
que en griego quiere decir segunda ley, es como una repetición de la Torá o del Pentateuco, es un repasar todo lo que han pasado por el desierto y hasta se puede decir hasta la creación del mundo, porque se menciona la creación en los primeros capítulos de Deuteronomio. Y imagínense ustedes a Moisés exhortando al pueblo a que cumplan la alianza que apenas han hecho en el monte Sinaí y que no la violen como la hicieron, como la violaron desde el mismo principio, que están en el Sinaí todavía y hacen el becerro de oro para adorarlo y decir que esos son los dioses que los sacaron de Egipto en vez de Yahvé, el Dios verdadero. Entonces, muy importante para toda la predicación al judío, y tienen que imaginarse, según los estudiosos, que este libro del Deuteronomio está dirigido como si fuera por boca de Moisés, el último día de su vida, todo dicho en un solo día, cuando todavía están en una antesala de espera a la tierra prometida, que es una tierra impura que se llama Moab. El libro del Deuteronomio se sitúa en las estepas de Moab. Y Moab es una tierra que desciende de Moab junto con Amón, su hermano, que son los hijos de Lot cuando sus hijas lo emborracharon para acostarse con él, porque no había otros hombres en la tierra de ellos, y en esta unión ilícita, incestuosa y borracha es que nacen estos vecinos de Israel, Amón y Moab, que son impuros. Así la Biblia explica cómo son la gente cuando son impuras o son gente mala. Y entonces, en esta antesala de Moab, Moisés da su discurso y exhorta al judío y lo repite y lo enseña y le dice que que se lo repita cuando se levanta, cuando se acuesta, cuando sale de viaje, cuando vuelve a casa, que incluso se ponga esas cosas que se ponen los judíos, filacterias y una serie de cosas para recordarse de todo esto. Imagínense que todo esto es predicación en el exilio de Babilonia después de la catástrofe. Y ahí se convierten los judíos, después tendrán que convertirse muchas otras veces más, incluso con Jesucristo, que no lo hacen, pero incluso para ser fieles a su propia religión. Igual que nosotros también tenemos que convertirnos, ¿no? Entonces yo diría que leyendo y meditando el texto este de Deuteronomio, podemos lidiar espiritualmente con la enormidad de esta crisis, teniendo ya un modelo que nos han dejado nuestros hermanos judíos, inspirados por sus profetas y sus escritores bíblicos, para entender que a veces sí vienen grandes maldiciones que hay que aprovechar, y es lo que queremos ver. Yo estoy seguro que esto va a tener que extenderse por varias sesiones porque el tiempo se nos va a acabar, pero voy a darle un comienzo, ¿no?, a lo que estamos viendo del Deuteronomio 28 y parte también del Deuteronomio 29. Esto viene de mi Biblia de Jerusalén que he anotado durante muchos años. Entonces, fíjense que en esta página que estamos viendo, los que están viéndolo en YouTube, los que no, pues imagínense el capítulo 28 de Deuteronomio, hay unas bendiciones prometidas y son relativamente cortas, ¿no? Yahvé tu Dios te levantará por encima de todas las naciones de la tierra.
A los enemigos que se levanten contra ti, Yahvé los pondrá en derrota. Salidos por un camino a tu encuentro, por 7 caminos huirán de ti. Todos los pueblos de la tierra verán que sobre ti es invocado el nombre de Yahvé y te temerán. Prestarás a naciones numerosas. Si escuchas los mandamientos de Yahvé, tu Dios, que yo te prescribo hoy, se repite muchísimo la palabra corazón y la palabra hoy, y acuérdate y no olvides, esas 4 cosas se repiten ad nauseam en el libro del Deuteronomio. Es lo que crea y forja al judío que es fiel a su fe. Guardándolos y poniéndolos en práctica sin apartarte ni a la derecha ni a la izquierda de ninguna de estas palabras que yo os prescribo hoy, para ir en pos de otros dioses a servirles. Es el gran mal. Desobedecer a Yahvé para seguir a los ídolos. Y los ídolos son de muchos tipos. Entonces, fíjense ustedes que siguen las maldiciones. Y las maldiciones son como 5 veces más largas. Por eso les digo, imagínense que cuando escuchan esto en el exilio de Babilonia, después que se les destruyó su tierra, su templo, en el que confiaban que con la presencia de Dios en medio de ellos en el templo todo estaría bien, aunque cometieran crímenes y pecados. Léanse a Jeremías 7, que el pueblo confía, templo de Yahvé, templo de Yahvé, templo de Yahvé, para seguir matando, derramando sangre, robando, cometiendo pecados de toda clase. Y Jeremías les dice, yo vengo de los sacerdotes del templo de Silo, y ahí lo destruyó Yahvé por los pecados. Este mismo templo también lo pueden destruir. No le creyeron hasta que era demasiado tarde y se cumplen todas estas maldiciones. Entonces yo tendré tiempo nada más para comenzar las maldiciones. Tenemos que pensar que tiene que ser una sesión de varios segmentos, ¿no? Pero si desoyes la voz de Yahvé tu Dios y no cuidas de practicar todos sus mandamientos y sus preceptos que yo te prescribo hoy, te sobrevendrán y te alcanzarán todas las maldiciones siguientes. Y entonces hay maldiciones a las cosechas y Yahvé enviará contra ti la maldición hasta que seas exterminado y perezcas rápidamente. Yahvé hará que se te pegue la peste hasta que te haga desaparecer de este suelo a donde vas a entrar para tomarlo en posesión. Háganse la idea de que la situación de Deuteronomio es un poco ficticia en el sentido de que están en Moab, no han entrado a la tierra todavía, y Moisés les advierte, si cumplen la alianza, estas son las bendiciones cortas, no se cumplen mucho. Pero si rompen la alianza, estas son las maldiciones, y las va a describir con lujo de detalle, que es lo que me interesa a mí ver después, ¿no? Canibalismo, morirse de hambre y que una mujer, una madre, coma a su hijo y envidia al esposo que también se lo quiere comer. Es que es muy terrible. Y yo creo, ya para terminar, que hay que tener en cuenta que aunque Dios no mande castigos directamente, aunque sea solamente la naturaleza de las cosas y de los virus, como los terremotos, cualquier otra cosa, son ocasiones de escarmentar, de que tenemos que examinar nuestras vidas y cambiar. También a nivel social, también a nivel político, económico. Cuidarnos, no nada más andar corriendo detrás de ídolos. Con eso ya tengo que terminar, pero hemos comenzado con este libro que nos va a dar un poco de tela de qué cortar, porque
la verdad es que no es para menos lo que estamos viviendo.